el placer de contar con dos grandes expertos en este mundo de las hortensias. Por un lado nos acompaña, en primer lugar, Rafael Ovalle. Bueno, es conocido por Falo, experto en botánica y cultivos. Y por otro lado, Fernando Hortelano, que, bueno, intervendrá a continuación, reconocido paisajista e ingeniero agrícola, quien nos aportará su visión sobre el diseño de espacios. Ellos compartirán hoy con todos ustedes sus consejos, conocimientos y pasión por esta flor tan emblemática de nuestra tierra asturiana. Y sin más dilación, les dejo con ellos. Empezamos con Rafael Ovalle. El señor Rafael Ovalle, puede usted empezar ahora y tome el micrófono, es todo suyo. No sé si se escucha sin micrófono. Mira, porque es que es complicado esto, ¿eh? Se escucha bien. Sí, igual sí. Vale, se escucha perfectamente. Bueno, yo vine aquí un poco con la intención de hablar sobre paisajismo, que es mi tema, y la verdad que no lo tenía así muy dirigido a las hortensias en particular. Hablo de todo un contexto como es un jardín. Y coincide que, bueno, gracias a Nike García, que me pasó estas fotos de la Fonte Baxa, que es una de mis obras más importantes, de la que llevo desde el principio de los tiempos con ella, y ahora, gracias al Ayuntamiento de Valdés, llevo la dirección técnica de la restauración. Estaba comentando antes aquí a Hortelano que hace 4 años todavía hicimos una plantación de 1000 hortensias. De 1000 hortensias más de las que había. Ahora mismo, por decir un número fácilmente, en la Fonte Baxa, en el bosque jardín, hay más de 3000 hortensias. La verdad que merece mucho la pena ver el bosque jardín ahora, en estos días, porque es un espectáculo. La hortensia este año se adelantó un poquitín, o mucho, con las temperaturas que hacen, y ahora mismo es una sinfonía de colores lo que hay en base al azul, fundamentalmente, porque gracias también al suelo que tenemos allí, con un pH ácido, conseguimos unos azules que son realmente únicos. Bueno, yo lo que decía al principio venía con la idea de hablar sobre jardines y jardines de forma genérica, y yo un poco quería empezar por el principio. ¿De dónde viene la palabra jardín? La palabra jardín tiene una arcaica raíz indoeuropea, gorto, que alude a la idea de cerramiento, cerca. Originariamente, con el término jardín, se designaba un recinto del que delimitaba la extensión de lo que se tiene acumulado y aquella que se quiere proteger. O sea, que el jardín realmente aparece en la palabra jardín, como dice ahí, de un cerco donde se diferencia muy bien la naturaleza cultivada a la naturaleza salvaje. Lo que es naturaleza cultivada la protegemos de alguna manera, y para protegerla contra animales y contra invasión de la propia naturaleza es generar una cerca, una valla, y de ahí viene la palabra jardín. Entrar en un jardín es entrar en un mundo de sensaciones, emociones, sentimientos. Configuramos paisajes, pero también somos un producto de dichos lugares. Desde hace miles de años el hombre ha dejado improntas en el paisaje, pinturas rupestres, Stonehenge en Inglaterra o las alineaciones de piedra de Carnat en la Bretaña francesa. Por eso el paisajismo es muy antiguo. Nace la agricultura hace 12.000 años, entonces los humanos empezamos a hacernos sedentarios, y gracias a hacerse sedentario nace la agricultura, y yo creo que en ese momento quiero pensar que de alguna manera con la organización de las plantaciones y de esto, y la protección y el cercado de las plantas que cultivaban para su sustento, yo coincido o pienso que nació la jardinería ahí ya hace 10.000 años, yo creo. Lógicamente una jardinería muy primitiva, pero sí que ya había organizaciones en la plantación, lógicamente, se separarían unos de otros y tal, e insisto, y al cerrar ya creaban el concepto de jardín. Las personas se asientan con carácter permanente y comienzan a actuar sobre el medio natural, moldeando el paisaje, provocando emociones. El jardín de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, todas las percepciones nos interesan y son enriquecedoras.
Vivimos rodeados de estímulos, ajenos, ruidos y velocidad. Un jardín bien diseñado es un espacio que reduce el estrés, genera bienestar y nos conecta con lo esencial. Existen espacios, lugares con carácter propio, con un genio loci o genio del lugar, que ya citaban las culturas griegas y romanas. Un verdadero jardín está hecho a la imagen de aquel que lo ha soñado. Es el resultado de una química que transforma la naturaleza en espíritu y hace de ella un poema vegetal. Por lo que se podría afirmar que la función del genio del lugar era, por una parte, estimular y reforzar la expresión de la individualidad del propietario del jardín, tanto como la de sus visitantes a través de la experiencia sensorial y moral del paisaje, y por otra, la de excluir a los individuos que no participan de ese secreto ni comparten esa sensibilidad. La mítica figura del genio encarnaba antiguamente esos sentimientos por la naturaleza y materializaba la vivida experiencia del carácter único de un lugar particular. Construir, crear un jardín, obliga a entablar un diálogo, a pactar con el Dios protector del lugar. Cuando se atiende a esa presencia invisible y se captan sus específicas intenciones, la intervención del jardinero logra expresar el carácter singular del lugar y emerge la belleza natural y el jardín se dota de un alma. El genio del lugar, ya hablaban griegos y romanos, como decía antes del tema, es que decían que todo sitio, todo lugar tiene una deidad particular que le hace a ese espacio singular. Entonces lo llamaban el genius loci o genio del lugar. Hay muchos espacios que efectivamente tienen su genio del lugar, otros espacios son ascéticos completamente, no nos transmiten nada porque están muy tocados por el hombre, pero allí donde el genio del lugar está presente, pues puede ser una montaña, puede ser un riachuelo, puede ser muchas cosas que sean atractivas y que realmente configuren un espacio singular. Es lo que debemos aprovechar y donde debemos trabajar a la hora de hacer el jardín para hacer del espacio un sitio singular. Yo también digo que muchas veces en otros aspectos, en otros momentos, en otros sitios, el genio del lugar realmente quien lo hace es el jardín. Al final, cuando se hace un jardín que transmite los sentimientos y las ideas de una persona, al final crea el propio genio del lugar de esa zona, haciéndolo singular y haciéndolo distinto y transformándolo para bien. Mis jardines se alejan de la idea de escenario y pasan a actuar como protagonistas de la experiencia del visitante. Es una propuesta contemplativa, educativa y sobre todo sensorial. El jardín necesita de zonas de estancia que incentiven la permanencia y la observación. Más que un jardín de paso, debe ser un espacio orientado a la atención y a la experiencia sensorial. El jardín debe dialogar con el entorno, deslumbrando al observador a través de las estaciones del año por su colorido, textura, floración y olor, aportando siempre a la biodiversidad y ocupándose del consumo hídrico. Desde distintas perspectivas son espacios siempre por descubrir, conectando con la naturaleza, con la tierra. Vais a ver ahora fotografías que hablan un poquitín de esto. Es todo de la Fonte Baxa, todos son fotos de Nietzsche García, que me las cedió. Aquí es el momento donde las magnolias solangeanas y dendulata entran en flor, que es otro momento espectacular en el bosque jardín. El bosque jardín es el bosque jardín del Luarca. Bueno, a ver, veis la otoñada también, como en todos los momentos del año, hay una movilidad cromática impresionante, muy atractiva. Es más, yo diría que incluso ya no en las estaciones ni en el día a día, sino incluso esta foto es muy buena. Esta foto es muy buena, es el otoño y es una foto espectacular. Es una foto que transmite mucho, que dice mucho del jardín, del bosque jardín. Es el otoño, es muy bonita. Pero ahora mismo primero estuvieron las azaleas hace 2 o 3 meses
Y ahora están las hortensias que, insisto, los que tengáis oportunidad, no dejéis pasar ese momento en el bosque jardín, porque es algo espectacular, es impresionante. Ver 3.000 hortensias ahora mismo en flor es impresionante. Debe de dejar de entenderse solo como decoración exterior y convertirse en una herramienta de calidad de vida. Cultivar un jardín obliga a vaciar la mente y centrarse en el presente. Alivia la ansiedad provocada por el consumismo y la hiperconectividad. Salir al jardín es una forma de introspección. El mantenimiento forma parte del diseño. Esto es importantísimo, porque la gente piensa que en el momento que se termina el jardín, ahí acabó el diseño. Como estamos trabajando con elementos naturales en pleno crecimiento y en plena formación, pues el jardín realmente nunca está terminado. El jardín va haciéndolo también, dándole forma el mantenimiento, los jardineros que lo van cuidando, y acaba siendo muchas veces el jardín final no se parece nada a la concepción primitiva del jardín, porque realmente siempre estás trabajando con seres vivos, con seres en constante evolución y que van cambiando, perdón, no solo de colores, sino de formas, de tamaño, de todo. El mantenimiento forma parte del diseño. Un jardín nunca es una foto fija, es un organismo que debe evolucionar con el territorio y con el clima que viene. El paisajismo del futuro contribuirá a mejorar nuestro bienestar mental. Es muy importante, hay muchos estudios ya sobre el tema de bienestar mental, la jardinería, o sea, la influencia que tiene el jardín con el bienestar mental. Y todos determinan todos que es muy interesante y es muy importante, y por eso el saber vivir y el saber apreciar el jardín, y cada uno lo ve de una manera diferente, y no solamente en el tiempo, sino que la propia persona. Incluso es curioso, porque un jardín depende también de tu estado personal en el momento que lo veas, porque unas veces descubres unas cosas, otras veces descubres otras. Muchas veces en un jardín, sobre todo, por ejemplo, en el bosque jardín de la Fonte Baixa, el que cojas un sendero o cojas otro cambia totalmente la visión del jardín. O sea, todo es una coexistencia y tener una relación directa. El jardín debe de ser un organismo en permanente cambio, atravesado por procesos naturales que buscan su propio equilibrio. El jardín deja de ser una obra inmediata y pasa a ser un proceso integral que llevará años. Al planificarlo, pensar qué quiero recibir de él y qué paisaje me gustaría evocar, abordando el espacio como un todo. Cuando el diseño es naturalista, aparece la posibilidad de que otros seres lo habiten, pájaros, anfibios, como ranas, si hay agua, etc. Así el jardín empieza a comportarse como un pequeño ecosistema. Todos empezamos a reconocer que el espíritu del lugar es único y frágil. Cuando nuestro paisaje natural se agota rápidamente por la actividad humana, el mundo natural se convierte en una rica fuente de inspiración. En los jardines naturalistas, la maraña informal de plantas y arbustos evoca un ambiente de ligero abandono y da la sensación de que aquí domina la naturaleza. Tenemos que pensar también que al final donde más vivimos fue en el medio natural. Vivimos miles de años en la naturaleza, en el medio de la naturaleza, en el medio del bosque, sin casas ni estancia fija, moviéndonos constantemente, muchos más años así que los que estamos de forma sedentaria. ¿Qué quiero decir con ello? Que genéticamente tenemos esa información grabada, y por eso simplemente el ir a un jardín y estar en un jardín nos da, no nos es extraño, todo lo contrario, nos da alegría, nos da buenas impresiones, Algunos arbustos, decían en la misma relación que esto, que el naturalista, la maraña informal que decía de plantas y arbustos, algunos arbustos podados ponen el contrapunto perfecto entre lo formal y lo informal, creando tensión y contraste, dando una imagen de caos organizado. La emocionante confluencia del orden y el desorden, ayudando a recuperar la memoria que dormita en lo más profundo de la mente humana, los recuerdos y las emociones de nuestros ancestros con el medio natural, creando un lugar mágico. Yo como paisajista, mis jardines
pueden definirse como naturalistas vernáculos, ya que la mayor parte de las especies que utilizo son autóctonas, y luego tengo una gran influencia personalmente sobre todo el paisaje propio, el paisaje de aquí, y eso hace, lo que busco al final es que mis jardines se parezcan lo más posible a un bosque natural. Insisto, utilizando muchas especies, fundamentalmente de especies autóctonas, y creando color, porque a la vez son impresionistas o intento que sean impresionistas. Me gusta dar muchos golpes de color y golpes de color fuerte, con manchas fuertes, con especies que no son autóctonas, lógicamente. Aquí en Asturias pues lo hago con azaleas, lo hago con hortensias, lo hago con las magnolias cuando están en flor. O sea, aprovecho todas esas cosas. O sea que el colorido no es el solo de las floraciones, y también los producidos por el movimiento cromático estacional, abundando los matices verdes junto a las floraciones. Todo ello, nosotros tenemos, es curioso que la mayor aportación de nuestro país al arte del jardín es el estilo del jardín hispano-árabe, hispano-musulmán, puede tener muchos nombres. En los siglos XII, XIII y XIV se crean los jardines de la Alhambra, Generalife o Medina Zara. De acuerdo con la tradición islámica, el paraíso espiritual que aguarda a los justos consta de 7 jardines, dispuestos en escala ascendente, y a ninguno de ellos le faltan los caudalosos ríos, las melodiosas fuentes, las fragantes flores y los frondosos árboles de apetecibles frutos y densas sombras. Por eso un jardín andalusí combina la vocación productiva con la ornamental, que aúna lo útil con lo bello. Está más consagrado al placer de los sentidos que a celebrar la divinidad. El rasgo distintivo del jardín hispano-musulmán es su carácter íntimo y recoleto. Suele organizarse en patios cerrados, intercomunicados, pero siempre de una escala humana. Toda su sabiduría jardinera consiste precisamente en amalgamar elementos humildes y de dispar procedencia para crear una unidad presidida por la armonía. Meto esto, hablo de los jardines hispano-árabes porque son los grandes olvidados aquí, cuando realmente tenemos una influencia grande de estos jardines. El uso del agua, el uso de todo lo relacionado con la naturaleza que nos crea sentir algo, como es el agua, como es el color, como es el olor. Entonces, para mí el sumum de la jardinería en ese aspecto es la jardinería árabe, hispano-árabe. Y es a la vez la gran ayuda a la jardinería por parte de este país, a la jardinería internacional. Hoy, de hecho, hay jardineros que siguen haciendo este tipo de jardinería. Por ejemplo, alguno muy importante como Caruncho tiene una influencia muy grande del jardín hispano-árabe. Nosotros no tenemos la influencia hispano-árabe directamente en cuanto a la forma, pero sí que al final los medios y los apoyos que buscamos para hacer el jardín interesante son los mismos, son el agua, la luz, el color, todas estas cosas. Bueno, yo en principio era lo que tenía un poquitín para comentar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta que pueda ayudar, pues encantado lo hago. Mirar fotos de la Fonte Baixa, porque es que es impresionante. La magnolia en flor, la pirámide, que por cierto, descubrimos que hay otra pirámide muy, muy parecida en un jardín en Alemania, reciente. Los rododendros. Esto es la Fonte Baixa. Insisto mucho, los que no visteis las hortensias en la Fonte Baixa, en el Bosque Jardín, pues merece muchísimo la pena verlo. Es impactante, es increíble. Y es no hay en todo Asturias, yo creo que ni en el norte de España, un sitio donde haya tantas hortensias en flor ahora mismo, donde haya tanto color, donde haya tanto eso. Fernando dice que no. Y si Fernando dice que no... Yo creo que no, vamos. He visto algún jardín por ahí, tantas, sí, con tantas variedades.
Pues muy bien, pues muchas gracias entonces. Pues bueno, Rafael. Siento daros el palo. Bueno, pues ya vemos las fotos ahí. Sabemos lo que hay en Fontevasa, que es un paraíso. Y luego, pues también lo hemos comprobado por allí. Y está ahí Eneque, que también eso. Y bueno, las personas que estuvieron antes, como José Manuel, también estuvieron ahí en ese bosque, jardín. Y bueno, ahora va Rafael Hortelano, Fernando Hortelano, y también otro experto en paisajismo. Pues bueno, a ver qué nos cuentas. Bueno, mis fotos no son tan buenas como las de Rafael, porque este Baiza y después el fotógrafo Miquel. Eso. Mi exposición trata sobre la hortensia en el jardín y a mí me gustaría añadir también la hortensia en el Camino de Santiago, ¿no? Porque realmente creo que la hortensia es la flor del camino, por lo menos del camino en verano. Yo soy de Secano, soy de Valladolid, y entonces, aunque sí que conocía la hortensia cuando llegué a Asturias, aquí fue donde pude apreciar realmente lo que son las hortensias, lo que son las masas de hortensias, esas filas de hortensias interminables que había en Caravedo y en muchos otros sitios, y la impresión que causan al que, como yo, viene de tierras secas y áridas. La hortensia es una planta absolutamente extraordinaria que aquí se da excelentemente y marca, como digo, pues lo que es el camino. Esta es una foto tomada en una parte del camino. Entiendo que ya es Galicia porque todo es azul, que se ve un poco, no sé si lo veis todos, pero realmente es la flor del camino. Y ya digo que cuando yo llegué a Asturias y vi las hortensias, dije, bueno, esto no es posible que haya una flor así. Y desde entonces me enamoré de ellas. Y desde entonces, en todos los jardines que hago y todos los jardines que me piden, que me piden o que no me piden, yo pongo hortensias. O sea, eso ya de mano, porque creo que tienen un valor ornamental y también un valor paisajístico importante, porque aquí, claro, aquí estás siempre rodeado de hortensias, estamos rodeados de hortensias y no las apreciamos tanto porque no son escasas. Cuando algo es escaso, como el color ese azul aquí en Asturias, que solamente se da en la Ponte Baixa y poco más, quizás más hacia Galicia, se aprecia más. Entonces yo cuando las veo, cuando viene gente de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, y ven las hortensias y se quedan enamorados de ellas, pues claro, no me extraña, a mí no me extraña. Y nosotros deberíamos estar encantados de que realmente las hortensias se ven también aquí, y se hayan aclimatado también aquí. A este clima que por ahora sigue siendo bastante húmedo, estamos con precipitaciones a lo mejor de 1000 milímetros al año, por ahí alrededor, humedades relativas de 70-80%, que son más o menos las que se dan en lo que es la zona original de la hortensia, por lo menos de las hortensias clásicas que vemos aquí, que son la hortensia, digamos, de macrofila, la de la flor grande, que es originaria de esta zona, en la zona del Japón, y por tanto es una planta que le encanta la humedad, le encanta la lluvia y que se da estupendamente. Estas son fotos de zonas donde aparecen las hortensias de manera natural, justo al lado del mar. Es como si dijeras, una planta para el Camino de Santiago, la hortensia, para el camino que va por el mar. Y por dentro también, da igual. Es una planta que en este caso, la Orchea macrofila, se adapta estupendamente. Se adapta estupendamente y por eso hay tantas, claro. Y por eso a lo largo de los años, digamos, se han ido extendiendo por todos los lados. Porque su hábitat original es muy parecido al que nosotros tenemos aquí. Tenemos esa suerte, porque no todo el mundo la tiene. Ya os digo que en Valladolid hortensias pocas y malas, nada que comparar, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una foto de Japón, claramente tierra ácida, junto al mar, no sé exactamente dónde es, la posición de las hortensias
pues es muy definida, muy clara de cómo, de lo que le gusta más a la hortensia, que son zonas de media sombra, ahí medio, digamos, en el borde del bosque, si esta luz mejor, porque no les gustan mucho los encharcamientos radiculares, y fijaros que ahí abajo hay una bahía junto al mar. Esto es, yo creo que es en Rianso, que prácticamente la hortensia está pues igual que en Japón. O sea, junto a esta ría, junto al mar, hay viento salino, hay humedad, quizás no haya tanta pendiente como en el otro lado, pero ahí están encantadas. Como bien ha dicho Rafael, la hortensia pues bueno, responde a la hidrografía macrofila, lo que nosotros, la hortensia clásica responde claramente al pH del suelo. El pH, si el pH es alto, o sea, es superior a 7, pues vamos a hortensias de rosa muy fuerte, y si es bajo, pues vamos a hortensias con un azul muy oscuro. Entiendo que es el 5,5 que estoy por la Fonte Baixa, porque si no es imposible coger estos colores. Existe la falsa creencia de que la hortensia responde bien al hierro, que el color depende del hierro, pero no es así exactamente. El pH lo que influye es en la absorción del aluminio por parte de la hortensia, no del hierro. Aunque el hierro la viene bien, pero realmente es el aluminio. Esto es lo típico que se puede ver en la zona central de Asturias. Hortensias rosas, porque la zona central, esto es en Oviedo, que está asentado sobre una gran base caliza. Lógicamente la caliza de abajo permea el suelo, sube por capilaridad, entonces nos llega a un pH pues un poquito más elevado, y nos vamos a estos tonos rosas, que indican pues una tierra, yo creo que en el rango medio. Esto es también más hortensias azules, con un azul prácticamente fluorescente ahí en el Camino de Santiago, ahí se ve el mochilero por ahí. También más hortensias. Esto podría ser perfectamente alguna zona de Vizcaya. En Vizcaya también hay hortensias, y por ahí yo creo que pasa alguna parte del camino. Torredo me levó un muros. Torredo me levó un muros de Nalón, aquí enfrente. Jolín, sí, pues muy bien. ¿A qué? ¿10 kilómetros? Yo es que conozco a un señor que, por cierto, dio una conferencia aquí hace años, que tiene un castillo, bueno, que tiene al lado de un castillo una colección de hortensias, y también las tiene así. Sí. Pero efectivamente esto es sí. Muy bien. Además, en esta parte del mundo que habíamos dicho, en la zona asiática, pues hay más hortensias aparte de la hortensia que conocemos. Hortensias que no son muy utilizadas en los jardines, pero que se podrían utilizar también. Esta es una hortensia trepadora, la Hydrangeas petiolaris, muy bonita y además olorosa. Y esta es otra hortensia que yo creo que es la Asperavillosa, una de estas, que son hortensias que se dan en las montañas de China y alcanzan pues alturas de 2,5 metros, 3 metros. Son hortensias gigantes, también muy bonitas, dentro de su peculiaridad. Esta es otra foto de este mismo tipo de planta. Además, en esa zona pues nos encontramos también unas hortensias que últimamente están muy de moda, que son las paniculatas, la hortensia en forma de panícula, estas que son picudas, como digo yo. En este caso concreto es la Lamilite, y aquí si se fijan está formada en árbol, porque la hortensia, la paniculata, a diferencia de la macrofila, es capaz de crear un leño que sigue, digamos, creciendo y dando flor, con lo cual podemos elevar la planta un poco. Y tener este tipo de formación en arbolito, que también tiene su gracia. Además de esta, que es verde y blanca, pues también las tenemos de este color. Yo no sé si es la Vanille Fresh o una de estas. Perdón, o Piki Wiki. Cualquiera de esas son. En esto están sacando maravillas, y bueno, Rafael, que es rivalista, me imagino que tendréis por ahí hortensias de muchísimas variedades. Otra de estas. Esta seguramente sea una Candlelight,
perdóname que ha quedado un poco pequeño. En este caso es curioso porque esta, además de ser bonita, quizás no tan llamativa como las otras, sin embargo es una hortensia olorosa, que normalmente nosotros pensamos que las hortensias no huelen, es decir, no tienen un aroma agradable, pero sí lo tienen. Y esta huele muy bien. Yo me acuerdo cuando fue el año pasado o hace 2 años que estábamos en otra parte aquí en Castellón, o no, en Piedras Blancas, que había una exposición toda llena, que era solamente de Candlelight, y olía todo aquel recinto, era una cosa fantástica. Yo no sé si alguien estuvo allí, pero yo me quedé alucinado de bien que olía. También es verdad que corría poco el aire, era un sitio cerrado, hacía calor igual que hoy, pero bueno, pues, era una maravilla. Además de estas hortensias asiáticas, que hay muchas más, fijaros que hay alrededor de, yo creo que son más de 70 especies de hortensias, y su principal distribución es asiática, pero también hay especies importantes en la parte de Norteamérica, y 2 especies que ahora se están introduciendo en el jardín con bastante fuerza, porque tienen sus ventajas. Una de ellas es la Hydrangeas arborescens. En este caso es una planta que ahora se ve mucho en los jardines, muy bonita, que además tiene cierto aroma, que es la Anabel, Hydrangeas arborescens Anabel. Y también, otra foto de esta, aquí se ve un grupo de ellas. Esto es una macrofila, pero estas de aquí, estas bolas blancas son la Anabel. No quiere decirse que las hortensias blancas sean todas arborescens, que también hay variedades blancas de las otras, pero estas sí lo son. Y también una hortensia muy bonita que también se está introduciendo, que es la Hydrangeas quercifolia, que es la hidrangeas de hoja de roble. Hidrangeas de hoja de roble, que también ya empieza a haber muchas variedades a disposición de los aficionados. Esta, por ejemplo, con tonos un poco más rosas, y que tiene también la peculiaridad de que, por ejemplo, en otoño, pues coge estos tonos que casi se veían allí en la Montevais, en esas fotos maravillosas, ¿no? En tonos otoñales. Bien, quiero decir, tenemos afortunadamente una gran variedad de hortensias a nuestra disposición, y estamos en el lugar adecuado para utilizarlas. Esto es la ría de Betanzos y esto es el Pazo de Mariñán, me parece, que tiene unas hortensias antidiluvianas allí. Fijaros que las hortensias, al ser originarias de Japón, llegaron a España, pues yo creo que a finales del 19, principios del 20, es decir, no es una planta autóctona, aunque sí que lo parezca, pero aquí se ha aclimatado muy bien. Esto es, ya os digo, el Pazo de Mariñán, que tenía estas hortensias, quizás es ya casi la segunda floración, o sea, ya había pasado la primera, no tiene pasado el verano, son las hortensias de Hydrangeas macrofila, y están en su sitio. Esta foto a mí me encanta porque esto es una calle de Toledo, y cuando saqué esta foto hace unos años, estábamos, imaginaos, en Toledo en agosto, que 40 y tantos grados, y vi aquellas hortensias, dije, jolín, esto es un milagro que sigan vivas y no se hayan puesto aquí mismo y hayan perdido todas las hojas y todas las flores. Pues allí estaban. Lógicamente, el personal de la floristería estaría echándoles agua todo el rato, pero tener hortensias en Toledo, ya os digo que es heroico, heroico por no decir casi imposible. Pero bueno, a la gente le gustan tanto que es capaz de querer tenerlas y de comprarlas y de poner todo su afán en ellas, ¿no? Pero bueno, ya os digo que tenemos la suerte de estar en la zona de España donde mejor se, quiero decir, toda la cornisa cantábrica, y parte de la Atlántica, claro. Y de encontrarnos también en las zonas, digamos, que más se parecen a su hábitat primitivo. Este es un bosque en Japón, todo de hortensias azules maravillosas. Pero la pregunta aquí, bueno, yo sé, la pregunta aquí es ¿qué podemos hacer con las hortensias? Por eso es la hortensia en el jardín. ¿Qué hago yo con una hortensia en el jardín, ¿no? La hortensia, aparte de otras cosas, nos puede servir, por ejemplo, para hacer puntos focales, para poner algo que nos llame la atención. Por ejemplo, esta hortensia planiculata, con una anabel debajo, nos llama la atención ese punto blanco ahí. La verdad es que atrae las miradas. Perdón. Esta es la misma planta,
otra hortensia. Este es un cultivar antiguo de hortensias. Curiosamente, las hortensias que se ven por el camino, las que había en Cadavedo y por ahí, eran cultivares muy antiguos que ya no se encuentran en los viveros. Yo he estado preguntando por este cultivar y no hay manera de encontrarlo, porque quería ponerlo en un jardín, no hay forma. Hay que sacar esquejes y hay que multiplicarla como se ha hecho toda la vida, ¿no? Cortando, ya le espetas allí y ya está. Este es un cultivar antiguo que a lo mejor te coge 2-3 metros de altura, si está en un sitio adecuado. Aquí, esta está al sur, lo que pasa es que tiene truco, porque claro, justo aquí hay un canal. Yo siempre he dicho que el mejor sitio para una hortensia es debajo de un canal. Está cayendo agua permanentemente. Debajo del canalón las hortensias se ponen tremendas. Si además coges una hortensia que tiende a ser grande, pues entonces tienes un espectáculo tanto de planta como de flor, como es este. Y es un punto que tú lo ves y te quedas alucinado. No hace falta que sea una sola hortensia. Esto es una glorieta en Oviedo, me imagino que es la subida al Naranco. Esto es una masa de hidrangea de paniculatas que están ahí y que llaman muchísimo la atención. La verdad es que están bien colocadas porque cuando vas en coche pues vas viendo esa masa blanca según vas dando la vuelta a la plazoleta, y la verdad que es muy bonito. Y bueno, hay que tener cuidado, por lo menos en mi caso, porque si no tiendo a ir a por ellas. Normal. Otro jardín, aquí con las hortensias un poquito más pequeñas, pero también ocupando un lugar destacado frente a ese seto de tuyas. Y otra concepción de jardín mucho más naturalista y mucho más, digamos, moderna. Esto es en un parque de Estados Unidos, de Nueva York, el Battery Park, que hizo un paisajista muy famoso, Theodore Dolph, y colocó, pues, por ejemplo, entre estas hierbas, pues esto es una hortensia de hoja de roble, ahí para llamar la atención y para darle un poquito de estructura, de altura a la composición, ¿no? Más hortensias, y estas están, digamos, haciendo masas y haciendo lo que son filas de hortensias, que es como yo creo que se han utilizado tradicionalmente. Ya os digo que yo cuando llegué, aunque conocía la hortensia, lo que no conocía era las líneas de hortensias gigantes. Esto es un poco lo que hay por aquí, lo que se puede ver. Más hortensias en línea, en masa. Esto es una adaptación de eso con hortensias blancas, en este caso yo creo que son arborescens, que es la hortensia blanca. Fijaros que mientras que la hidrangea macrofila cambia de color, la arborescens, o sea la hortensia blanca procedente de Norteamérica, esa no cambia. Da igual el pH que tenga, siempre se mantiene blanca, lo cual tiene también sus ventajas. En este caso es un jardincito, y la parte de atrás de un jardín, digo la parte de atrás porque más bien da al norte, y estos colores blancos al norte pues siempre parece que animan un poco el espacio y le dan un poco de luz. Perdón. Otra composición también de arborescens en otro jardín, también al norte. Perdón. Esto del... ya no sé por dónde voy. Esto... más hortensias blancas. La verdad es que la hortensia blanca pues últimamente está muy de moda y queda un color, a mí me gusta mucho el blanco con el verde, la verdad es que queda muy bonito y muy elegante. Paniculatas blancas, una fila de hortensias en un chalet moderno que con el tiempo pues se ponen así. Entonces, bueno, quiero decir, aunque sean pequeñas hay que esperar a que crezcan. Esa es otra cosa que luego, si hay tiempo, me gustaría tocar, el tamaño de las hortensias. Hay hortensias para todos los gustos y también para todos los tamaños. Claro, en una feria como esta, en las posiciones de flores de hortensias, no vemos los tamaños reales de las plantas, pero hay plantas que pueden ser así, digamos, de tamaño adulto, y otras que pueden llegar a esto y mucho más. Y hay que también preguntar en el vivero, a ver, oiga, si yo tengo un jardín así, WhatsApp, ¿qué hortensia me recomienda usted? Otra masa de hortensias, esto en una ubicación, esto es una casona en la zona de Santander, de Cantabria, cerca del Valle de Cabuérniga, que es un sitio absolutamente fantástico ese valle, y que también las hortensias se dan de maravilla ahí. Aquí se ven más masas de hortensias.
Y esto es en Galicia. A mí me hizo mucha gracia esta foto, es en casa de unos amigos míos, porque claramente estábamos ya en otoño, ¿no? Pero es que el colorido que hay ahí, de repente a esta del centro le dio por ponerse amarilla las de los lados, que eran hortensias blancas, no eran arborescens, eran macrofila, se mantuvieron verdes. Entonces, dependiendo de las variedades, pues hay variedades que cogen mejor el otoño que otras, variedades que mantienen mejor la flor. Por lo general, las macrofila, como estas, si no las llueve mucho, pues bueno, más o menos quedan bien, pero tienden a estropearse. Esa es la verdad. Una foto de una de estas, esa hortensia sola ya merece la pena tenerla ahí. No sé qué variedad es ni cómo la consiguieron, pero vamos, estaba preciosa. Bueno, y además, fijaros ahí incluso puede ser que atraigan a las mariposas. Yo nunca he visto a las mariposas libar en las hortensias, pero bueno, posarse como esta sí. Otra foto, esto es en Santander, me hizo mucha gracia porque es esta misma masa de hortensias, pero además, digamos, en talud, con lo cual estaban espléndidas las hortensias. Es un talud, además, yo creo que en exposición oeste. La hortensia, igual que otras muchas plantas de esa zona, como mejor se dan es hacia el este. Es decir, exposiciones, digamos, al sol de la mañana, que es un sol más frío y que no seca tanto la planta. Sin embargo, estas estaban encantadas, y eso que estaban en el talud, ahí mirando hacia el oeste-noroeste. Otra foto de ese talud. Vamos, yo cuando sea mayor quiero tener uno así. Está bien bonito. Esto es también en esta zona. Las hortensias, aparte de hacer esas masas, muchas veces, bueno, esto es en Santander también, más hortensias de colores rosas y blanquecinos. Esto es en un centro de formación profesional, agrícola, que se llama La Granja, no sé si lo conoces, que sacan especialistas en jardinería allí. Hortensias también en fila por aquí. Fijaros que las de arriba están pequeñajas y las de abajo están mucho más grandes y más bonitas, hasta que y gracias a Dios ahora están todas iguales, porque nos dimos cuenta que el riego por goteo no llegaba bien arriba, con lo cual tuvimos que andar ahí haciendo un circuito para que regase igual todas. La hortensia es muy sensible a la falta de agua. Es muy sensible, entonces una falta de agua continuada hace que se queden pequeñas directamente o que florezcan menos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos hortensias de esta manera en un talud, pues ya podemos tener cuidado de que a estas de aquí arriba les llegue la misma cantidad de agua que las de abajo, porque si no vamos a tener una diferencia de tamaños tremenda. Bueno, este era un esquema de esa plantación. Ahí metimos quercifolias, paniculatas, arborenses, macrofila, de todas las que había por ahí. Y esto es un jardín, yo creo que en la zona de Cornwall. Cornwall es una parte de Inglaterra, al sur de Inglaterra, que también tienen un clima parecido a este, quizás un poco más cálido seguramente, y tienen allí estas masas de hortensias maravillosas. Tenéis un vallecito que baja y que están, bueno, es fantástico. No entiendo muy bien cómo puede ser que haya al mismo tiempo rosas, azules y todos los colores, pero la verdad es que las tienen ahí y muy bonitas, ¿no? Y perdón, no me aclaro yo con este. Las hortensias, aparte de manejarse en masa, también sirven para manejarse en bordes mixtos, quiero decir, en mezcla con otras plantas. La hortensia, fijaros, esto es un jardincillo pequeñajo al norte. Comparte situación, pues es un planteamiento muy japonés, o sea, comparte pues con un arce del Japón. Aquí hay unos helechos. Esta es una hierba que es la Jaconeclea macra, que es también japonesa, de origen asiático, eucheras y tal. La mezcla de todas estas plantas pues, te da un colorido estacional muy potente y después va cambiando según pasan las estaciones, ¿no? Otra vista de este jardín. Antes era como os diría yo, una especie como de caída libre de hierba mala, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer eso.
Otro planteamiento, aquí la hortensia acompañada de muchísimas plantas distintas, seguramente sea una variedad pequeña porque el espacio que tenían a su disposición era pequeñito. Yo esto no lo puse, llegué al jardín, lo vi y me pareció que estaba bastante curioso. Este es un jardín rural, diría yo, es esto que te encuentras por la carretera y de repente dices, este borde mixto, que es como lo llaman los ingleses a esto, este borde mixto, al que se le ocurrió, la verdad es que es genial, porque tienen mezclados aquí unos margaritones, no sé si parecen tipo fotecas o alguna cosa así, las hortensias, por ahí nevónimos, todo mezclado, y sin embargo la impresión que te llevas es fabulosa. Esto es también hortensia, la hortensia en este caso está aquí en esta posición central, en una combinación de plantas. Esto es en la entrada de un hotel en Nueva York. En Nueva York, si alguien ha estado allí en verano, sabrá que tienen 40 y tantos a la sombra y una humedad del 100%, o sea, es una cosa loca. Y sin embargo eso estaba fabuloso, ¿no? Y después el colorido que tenían era una cosa increíble. Mezclando, fijaros que bien quedan las hortensias con esas hojas tan oscuras, flor blanca o blanquecina, con todo el colorido de las diferentes especies de anuales y de vivaces que hay. Otra combinación, también un poco más tropical, con esa alocasia, yo creo que estos son unas hostas, que afortunadamente no se las han comido los caracoles, es lo que pasa aquí con las hostas, ¿no? Y algunas otras plantas. Esto es un jardín que todavía, cuando lo hicimos, todavía tenía que crecer bastante, con su camelia, que es una planta que yo creo que es compañera de la hortensia, porque además viene de la misma zona climática, tiene las mismas exigencias de terreno y prácticamente de exposición, aunque la hortensia, a la camelia le gusta más el oeste y a la hortensia el este, pero digamos el poniente y el levante, pero van muy bien juntas. Aquí en combinación con unas dalias que digamos que es otra de las flores del verano, ¿no? Las dalias, hay infinidad de ellas y bueno, van fenomenal pegadas a las hortensias. Aquí pues con unos berberis rojos haciendo un borde, pero en mezcla con otras, muy bonito. Esto es una combinación umbría completamente. Hay un arte japonés por encima, hortensias. Bueno, aquí la idea es hacer algo, ya os digo, que transmita la idea de frondosidad y de humedad. Y yo creo que lo consigue. Inicios de la floración de la hortensia junto con algunas aguileñas. Esta es una camelia. Más hortensias con helechos. La hortensia esta pobre la había pasado fatal con el calor, pero bueno, ya veis que bien queda con las capuchinas, que es una planta que a mí personalmente me encanta, cosmos de colores, bueno. Y también las hortensias pues quedan muy bien en composiciones más actuales. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte pues están como muy de moda las gramíneas, gramíneas que se empiezan a ver en los jardines, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la veis, estas son hortensias blancas, seguramente arborescens, con estas, no sé si son estipas o qué, con más gramíneas, un borde de entrada muy muy bonito. Hortensias paniculatas con sedum, también una combinación muy chula. Otra combinación bien bonita. Otra combinación con gramíneas. Estas son las Label seguro. Y estas son una combinación más de aquí, pues con cosmos y alguna otra cosa, diatrix, que es un bulbo de verano. No sé dónde me he ido, pero me he ido lejos. Perdonadme, pero... Y esta es un borde donde además de las plantas de flor, ahí lo que tiene es esta composición de bofes, que a mí me gusta mucho porque da mucha estructura a todo el asunto, y estas hortensias blancas pues quedan fabulosas, ¿no? Más hortensias blancas, hortensias con rosas, también van bien. Estas
una composición de un jardincito, hortensias con diferentes plantas. Aquí van hincheras, formium y otras. Y una de las formas de utilizar las hortensias, siempre que se tenga y haya espacio, y que yo creo que es como de la manera que también luce muchísimo, es en el sotobosque. El sotobosque quiere decirse debajo de los árboles, pegados a ellos, más o menos dentro de lo que es el bosque. La hortensia es, digamos, es donde se encuentra en su sitio. Es el sotobosque en Japón, y bueno, ya se ve cómo quedan con los árboles por encima todas estas hortensias blancas. Una cosa maravillosa. Esto yo creo que es Luz Garden con hortensias azules también, no tiene tantas como la Fonte Baixa, un par de hortensias azules. En Luz Garden, yo os enseñaré luego, tienen una cosa muy bonita, muy diferente, que es un laberinto de hortensias. ¿Verdad? En septiembre. Entonces, bueno, en septiembre, cuando yo fui, lo vi este año pasado, en agosto así, ya estaban bastante crecidas, y entonces todas estas hortensias, claro, cuando tú te metes debajo de unas hortensias que tienen 3 metros de altura y vas como si fuese un paseo de avellanos, de estos que hay en las calillas, pues empiezas a alucinar, ¿no? Viendo todas esas flores y esas plantas por encima. Como esto. Esto es un jardín en la zona de Santander, también con hortensias altísimas. Y esta es otra posibilidad. Aquí claramente es un jardín mucho más cuidado, tiene su camino de hierba entre los árboles, hortensias de diferentes colores y tal. Y bueno, pues es un jardín maravilloso. Usted puede estar en cualquier lado de Inglaterra o de Asturias, porque también los hay, Esto es el laberinto de Luz Garden, lo que pasa que, perdonadme porque las fotos no tienen mucho color, pero lo que sí que os quería enseñar es que, por ejemplo, las hortensias con las que se ha hecho este laberinto son variadas. Aquí, por ejemplo, en primer plano, no sé si veis estas paniculatas. Paniculatas, hay hortensias macrofilas, hay macrofilas de mucha altura, que llegan pues, a 2 y 3 metros, que se pueden utilizar para estas cosas. Esta yo creo que es una hidrangea áspera, también que coge muchísima altura, la que nace en las montañas de China. Otra vista, fijaros esta paniculata por donde anda. Esto está sacado pues, a nivel de mis ojos, o sea, que fijaros. Tendrá 3 metros y pico de altura. Vas por ahí, escondido entre las plantas, y bueno, es una especie como de baño verde bastante interesante. Más del laberinto. No sé si voy hacia atrás o hacia adelante. Y esto es el fin de semana pasado en Gijón, donde se ve, hay una zona al lado de la cancha de tenis que tiene hortensias, no sé si lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues en esa cancha de tenis tienen esta hortensia gigante ahí detrás de estas macrofilas, que también nos da una idea de la altura que puede llegar a coger. Y esta, la blanca, se ha hecho un árbol. Hay una altísima, es que se ve. En un año. Otra cosa que se puede hacer con las hortensias y que en mi casa somos muy aficionados son ramos. Las hortensias, claro, coinciden con muchas plantas de flor en verano, con muchísimas. Y además hay muchas cosas, efectivamente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí coinciden pues, con estos son, a ver si lo digo, Crinum, Pantos, Gladiolos. Esto es justo al principio. Este ramo podría ser de ahora mismo. Aquí tenemos el Lilium regale, el Lilium blanco, que huele maravillosamente, hortensias blancas y además las caras. Muy bonito. Esto para una boda sí que va bien. Esta mañana ha venido una chica que era de una jardinería y dijo, mira qué idea para los centros de mesa. Con la película.
Pues luego al final tengo una foto de 4 hortensias blancas que tengo en casa para que veáis las variedades que se pueden tener. Bueno, ¿perdón? ¿En un tiesto? Ah, sí, bueno, es que no hemos llegado todavía a esa sección de los tiestos. Ya verá cómo sí. Lo que pasa es que la hortensia en tiesto, claro, sufre mucho más, es como cualquier otra planta. No es capaz de desarrollar todas las raíces, se desarrolla en tierra. Entonces, como necesita tanta agua, es una de las plantas de tiesto que tienes que regar a menudo, pero si en el tiesto. También depende de dónde la ponga, claro. Porque si está muy expuesta al sol o en un sitio muy cálido, bueno, más ramos a la sombra. A la sombra es no sé, yo las he visto en tiesto, al sol perfectamente y bien. También hay que decir que no todas las hortensias aguantan lo mismo. Es decir, por ejemplo, la macrofila como esta que se ve aquí en la foto, esta del fondo, es de las hortensias que necesitan más humedad y más agua. Pero sin embargo, las de origen americano, como pueden ser, por ejemplo, la arborescens, aguantan mejor el sol y aguanta un poco más la sequía. Es decir, que también dependiendo del tipo de hortensia va a aguantar esa exposición y esa situación dentro del tiesto. También el tiesto tiene que ser, cuanto más grande, mejor. Pues nada, aquí puede coger ideas para poner otra en el tiesto. Este es un ramo, esta foto la saqué ayer, con hortensias de mi casa. Aquí hay esto es una quercifolia doble blanca muy bonita, la del centro con el pétalo pequeño es la Anabel, y aquí hay dos variedades diferentes de hortensia blanca. Hay una muy antigua, que es esta de pétalo, que es muy grande, es una hortensia que llega a 2-3 metros, que es Mademoiselle de Goulart, me parece que se llama así, una hortensia tremenda. Y estas son unas hortensias que no sé el nombre, que las tengo por ahí, gracias a un amigo mío, y que florecen ahora. Y efectivamente, como bien decía Rafael, la verdad es que están unas hortensias súper adelantadas. Súper adelantadas. Por el calor que está haciendo. Cuando hace mucho calor, el problema está, estos golpes de calor, lo que les pasa es que sufren mucho y entonces evaporan más agua de la que pueden absorber por las raíces. Como la hoja es muy grande, evapora mucha agua. La planta lo que hace es reaccionar a eso y entonces dobla la hoja, se caen las hojas. Que no quiere decirse que la planta se esté secando. Quiere decir que la planta no puede absorber suficiente agua en ese momento. Entonces, normalmente, cuando remite el calor o a la mañana siguiente, tú te encuentras normalmente la hortensia otra vez con las hojas para arriba e incluso los pétalos, porque los pétalos se arrugan, ¿no? Entonces, bueno, el problema no es ese golpe de calor que pueda haber hoy. El problema es cuando hay pues, lo que se espera para esta semana que viene. Son una semana de 30 y tantos grados y creo que el jueves al 40. Entonces, cuando se repiten mucho esos episodios, pues la planta empieza a sufrir, ¿no? La razón. Bueno, en maceta, lo que decíamos. La hortensia es una planta que se puede tener en maceta siempre que se cuide mucho el riego y se pueden hacer virguerías en macetas. Esto, por ejemplo, es la misma casona de antes, una casona montañesa que tiene aquí en la entrada, yo creo que son unas macetas con arborescens y con paniculatas grandes, precioso. Esto es, yo no sé si no lo conocen, deberían ir, es la Fundación Botín en Puente de San Miguel. Es la Casa de los Botín, como es una fundación, aquí tienen que abrirlo en determinadas épocas del año, y allí, aparte de tener un parque inglés espectacular, un jardín español hecho por Thyssen, fantástico, Thyssen fue un paisajista y pintor español del siglo pasado, pues tienen estas macetas con hortensias, de barro, mejor barro que plástico.
porque el barro enfría lo que tiene dentro, al evaporarse un poco el agua. Y si se fija, bueno, estos son hidrangeas macrofila, pero estas son paniculatas y están estupendamente. El sitio donde se encuentran, más fotos, otra foto. La verdad me gustó tanto que empecé a sacar fotos y me tuvieron que parar. Esto es en Santander también, unas hortensias en la entrada, normales, pero que quedan muy bonitas. Es un palacete ahí del sardinero. Otras hortensias también en mezcla con otras plantas. Y una forma de poner las hortensias es haciendo barreras. A mí me gusta mucho. Es la misma idea que poner las grandes líneas de hortensias, pero limitando los espacios dentro del jardín o protegiendo algunos espacios, como ya veremos. Las hortensias para eso van fenomenal. En otoño, en invierno no lucen tanto, pero desde luego funcionan. Esto es un jardín moderno, ya no hay más que ver la casa, y la hortensia lo que está haciendo es cerrando este espacio y haciendo de barrera, porque aquí a continuación hay un talud así. Entonces, en vez de poner un seto convencional, yo que sé, de boj o de gónimo o de lo que se quiera, pues las hortensias van estupendamente. Esto es creación de Rafael en la Fonte Baixa, y esto realmente, estas hortensias azules maravillosas, aquí, en este lado, lo que hay es una caída importante. Y ahí, yo creo que se emplearon con la misma idea, de decir, espera que no se me caigan los turistas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer una barrera aquí para que nadie se despegue, porque abajo está el río y la caída es tremenda. Las hortensias para eso hacen una barrera sensacional. También, digamos, que marcan los sitios, ¿no? Esta es una casita, un fin de semana con sus hortensias alrededor. Perdón. A ver si me centro. Es muy sensible este ratón. Dale abrazo. Bueno. Esto es el patio del Colegio de la Inmaculada en Gijón, que tiene esa imagen central de esa estatua de la Virgen, todo rodeado de hortensias blancas, muy muy bonito. Y en algunos, esto es el jardín del talud, pero que también tienen hortensias rodeando por fuera, un poco haciendo de seto para limitar un poco la visión y además al mismo tiempo adornar. Hortensias blancas haciendo un seto y marcando una zona. Aquí hay una zona estancial que se ve ahí un sillón con una mesa y un tema, grandes masas de hortensias blancas, la misma. Aquí esto es una mezcla de hortensias con helechos y alguna camelia que anda por ahí, camelia esta, y realmente esto es un talud orientado al oeste, está así, y encima con escombros, y las hortensias fueron de maravilla. De verdad que estas se van a morir, pues no. Van para todo. La verdad es que, claro, les llega el agua de lluvia y eso las ayuda mucho, ¿no? Más hortensias cerrando un lateral, otro lateral, la casa de las hortensias, otro muy bonito, el mismo. Tuve la suerte de que me dejaron entrar al jardín y también me puse morado a hacer fotografías. Y esto es, yo creo que en la zona de Columba, que curiosamente también las hortensias se ponen azules. Y aquí lo que están haciendo con las hortensias prácticamente es cerrar como si fuese un seto, ya sea de aquí, y para, en este caso, tapar la malla de ocultación, ocultar la ocultación, ¿no? Que es bastante más fea que la hortensia. Y esto es, aunque no está en flor, se ve perfectamente la idea. Estos son todo hortensias, de arriba abajo. Sigue por aquí, son, no sé, 30, 50 metros de hortensias, cerrando una finca con respecto a haciendo de seto. Bueno, esto es un diseño para un jardín muy especial que también tenía hortensias junto a la escalera. Y decir también que las hortensias trepadoras, ya hemos visto diferentes maneras de utilizar la hortensia trepadora sirve para hacer esto. Esta es la Hydrangeas petiolaris, en una casa de estas americanas toda de madera, que qué bonita, ¿no? Con su hortensia trepando por allí, por la pérgola. ¿Crece rápido? Si está en un sitio de sí, mi experiencia con ella es más bien lenta. Es lentuco, ¿verdad? La he cambiado de sitio a ver si así se anima, pero
Ya sabéis que las plantas a veces como que se resisten a la primera, entonces la cambias de sitio y parece que reviven, pero bueno, Pero de repente explosiona. de repente explosiona, es verdad. Porque, mira, ahora los botánico, hace 2 semanas yo llamé a Astronomía y dije, no vamos a tener Ya. para llevar a la exposición. No sé, me imagináis todo lo que había allí. Bueno, si has estado, cuando en la feria no estaban todavía muy bien, pero ahora es que están. La mezcla que ha habido estos días de atrás, estas semanas de atrás, de calor y humedad ha sido, vamos, definitiva. Bueno, continúo, que ya esto es un arquito también con su hortensia trepadora, blanca, preciosa, que además yo me imagino que tiene que ser una pasada estar por aquí porque encima huele bien. Y esto, con esto ya voy acabando. Esto es lo que nosotros nos podemos encontrar en un vivero. Precisamente es el vivero de los fresnos, uno que está al lado de la central lechera asturiana en Oviedo. Y cuando tú vas a un vivero, normalmente te fijas, o nos fijamos en lo que vemos aquí hoy, que son la variedad infinita de colores que te puedes encontrar ahora mismo en las hortensias. Pero mi planteamiento es que además de fijarnos en los colores, también podemos fijarnos en otras cosas, por ejemplo, que tengan color, hay algunas que lo tienen, como he dicho, incluso en los tamaños. Entonces, las diapositivas que voy a pasar ahora, las fotos, es referido a los diferentes tamaños de hortensias. No todas las hortensias son iguales, y del mismo color, puede ser que las haya pequeñas, quiere decir, para un jardín pequeño, de una urbanización unifamiliar, o no sé, para una entrada pequeñita, o para una maceta, que lógicamente van a ir mejor unas hortensias pequeñas que unas grandes, y hortensias gigantes si lo que queremos es hacer pues un laberinto o hacer un paseo por debajo de las hortensias. Dentro de esto, entonces, tenemos estas hortensias compactas, diferentes variedades de hortensias compactas, hay muchísimas, quiero decir que variedades de hortensias ahora mismo no sé cuántas habrá, pero miles, o sea, no, es muy difícil controlarlas todas, pero bueno, pues, pero hay que ir a los vinos y pedirlas, tanto en color rojo como en blanco, incluso en estas que últimamente están muy de moda, que son bicolores, pues tenemos la macrofila pía, masca, Titiline París, Titiline Mars, perdón, vale, yo no sé si hay manera de... Eso está visto. Ahora sí. Las de hoja de roble también las encontramos en diferentes tamaños. Hay, por ejemplo, la Munchkin, que es la que está a la izquierda del todo, llega hasta 120 centímetros de altura, o sea, 1,20 m, más o menos por el ombligo, un poco más arriba, da colores otoñales. Piwi, la Quercifolia Piwi, también de 1,2 metros. Las paniculatas, también las hay pequeñas, la Bobo, la Little Lime, Sundae Fresh, esta se ve por ahí en algunos sitios, también llegan a un metro, 1,2, 1,5, pero también las podemos encontrar muchísimo más grandes. Las que ven aquí, pues llegan a coger algunas hasta 4 metros de altura. Claro, para tener una hortensia de 4 metros de altura necesitas tener un jardín grande, o un sotobosque, o un espacio que te permita apreciar la hortensia, e incluso, bueno, pues si puedes caminar por debajo, mucho mejor, ¿no? Las quercifolias igual. Las quercifolias lo que tienen, con respecto a esto que estábamos diciendo de caminar y tal, es que por lo general el porte es mucho más compacto. Quiere decir que la planta hace estas masas redondeadas y no es como esto es para andar por un lado, no por debajo. Pero también, o sea, estamos hablando de plantas de 3 metros de altura y 4 metros de ancho. Es una barbaridad de plantas, ¿no? Aquí, bueno, pues, hay plantas, las trepadoras, por ejemplo, llegan hasta 15 metros de altura. Las ásperas, es que ya habíamos hablado de estas que vienen de las montañas de China, llegan hasta 4 metros y medio, alguna paniculata a 4 metros, en fin, esto es un poco el ranking de altura de las hortensias. Y con esto yo acabo, muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa. ¿Hay alguna
¿Alguna pregunta o algo que veis?